Bienvenidos a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la ciencia y explorar los increíbles descubrimientos de uno de los genios más influyentes de todos los tiempos, Isaac Newton. Este brillante científico, matemático y físico revolucionó nuestra comprensión del universo con sus leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Descubriremos cómo su famosa anécdota de la manzana inspiró sus ideas sobre la gravedad y cómo sus experimentos y estudios rigurosos allanaron el camino para la física moderna. Prepárense para un viaje al pasado y maravíllense con las increíbles contribuciones de Isaac Newton. Isaac Newton, nacido el 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe, Inglaterra, fue un destacado científico, matemático y físico cuyas contribuciones revolucionaron el mundo de la ciencia. Conocido como el padre de la física moderna, Newton sentó las bases para la comprensión de las leyes del movimiento y la gravitación. En su juventud, Newton mostró un gran interés por la ciencia y la experimentación. Durante sus estudios en la Universidad de Cambridge, se sumergió en la obra de grandes científicos como Galileo Galilei y Johannes Kepler, cuyas ideas lo inspiraron en su búsqueda de respuestas sobre el funcionamiento del universo. En 1687, publicó su obra maestra, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, donde presentó las tres leyes del movimiento que llevarían su nombre, la ley de la inercia, la ley de la fuerza y la ley de acción y reacción. Estas leyes proporcionaron una base sólida para la física clásica y siguen siendo fundamentales en la comprensión del movimiento de los objetos en el mundo que nos rodea. Además, Newton desarrolló la teoría de la gravitación universal, una de las mayores contribuciones a la ciencia. A través de sus estudios y experimentos, demostró que la misma fuerza que hacía caer una manzana también regía los movimientos de los planetas en el sistema solar. Esta teoría unificadora establecía que todos los objetos en el universo se atraían mutuamente a través de una fuerza de gravedad proporcional a sus masas y a la inversa del cuadrado de la distancia entre ellos. Además de sus logros científicos, Newton también fue un reconocido matemático, desarrollando el cálculo diferencial e integral, herramientas fundamentales para el avance de la física y las matemáticas. Isaac Newton dejó un legado duradero en la historia de la ciencia, sentando las bases de la física moderna y demostrando la importancia del método científico y la observación rigurosa. Su trabajo continúa inspirando a generaciones de científicos y su influencia en el mundo de la ciencia es innegable. Isaac Newton, una de las mentes más brillantes de la historia de la ciencia, hizo numerosos descubrimientos y formuló teorías que transformaron nuestra comprensión del mundo y sentaron las bases de la física moderna. Uno de los logros más destacados de Newton fue su formulación de las leyes del movimiento. En su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicada en 1687, presentó tres leyes fundamentales que rigen el movimiento de los objetos. La primera ley, conocida como la ley de la inercia, establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose a una velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda ley afirma que la fuerza aplicada a un objeto es igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración. Por último, la tercera ley establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Además de las leyes del movimiento, Newton desarrolló la teoría de la gravitación universal, que revolucionó nuestra comprensión de la atracción entre los objetos en el universo. A partir de su estudio de la caída de las manzanas, Newton formuló la idea de que la misma fuerza que hace caer un objeto hacia la Tierra también regula el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Esta teoría postula que todos los objetos en el universo se atraen mutuamente con una fuerza de gravedad proporcional a sus masas y a la inversa del cuadrado de la distancia entre ellos. La ley de la gravitación universal proporcionó una explicación coherente y precisa del movimiento de los planetas y sentó las bases de la astronomía moderna. Además de sus contribuciones a la física, Newton fue un matemático excepcional. Desarrolló el cálculo diferencial e integral, herramientas fundamentales en el estudio de la variación y el cambio. El cálculo permitió a los científicos y matemáticos abordar problemas complejos y resolver ecuaciones diferenciales, allanando el camino para importantes avances en diversos campos científicos. Newton también realizó descubrimientos en óptica. A través de experimentos con prismas, demostró que la luz blanca se descompone en un espectro de colores y que los colores son una propiedad intrínseca de la luz. Su trabajo en óptica sentó las bases para el desarrollo de la teoría de la luz como una onda.
Isaac Newton hizo una serie de descubrimientos y formuló teorías que transformaron nuestra comprensión de la física, las matemáticas y la óptica. Sus leyes del movimiento, la teoría de la gravitación universal y el cálculo son pilares fundamentales de la ciencia moderna. Newton dejó un legado duradero en la historia de la ciencia y su influencia continúa siendo relevante en la actualidad, inspirando a generaciones de científicos y contribuyendo al avance de la humanidad. Isaac Newton, reconocido como uno de los científicos más influyentes de la historia, realizó numerosos descubrimientos y contribuciones significativas en diferentes campos. Además de sus leyes del movimiento y la teoría de la gravitación universal, Newton realizó importantes avances en óptica. En su libro Optics, publicado en 1704, Newton presentó su teoría corpuscular de la luz. A través de una serie de experimentos con prismas, demostró que la luz blanca está compuesta por un espectro de colores y que cada color se descompone y se refracta de manera diferente. Esta investigación sentó las bases de la óptica moderna y fue fundamental para el desarrollo de la teoría ondulatoria de la luz. Otro logro notable de Newton fue su trabajo en el campo de las matemáticas. Además de sus contribuciones al cálculo, Newton formuló el teorema del binomio y desarrolló el método de las diferencias finitas. Estas herramientas matemáticas fueron fundamentales para resolver problemas complejos y sentaron las bases para el desarrollo posterior de las matemáticas y la física. Además de sus contribuciones científicas, Newton fue también un incansable investigador en el campo de la alquimia y la teología. Realizó numerosos experimentos en busca de la transmutación de metales y escribió extensamente sobre temas teológicos. Isaac Newton fue un científico multifacético cuyos descubrimientos y teorías en los campos de la física, la óptica y las matemáticas revolucionaron nuestra comprensión del mundo. Sus leyes del movimiento, la teoría de la gravitación universal y su trabajo en óptica sentaron las bases para la física moderna. Además, sus contribuciones en matemáticas y su investigación en otros campos demuestran la profundidad y amplitud de su genialidad. En conclusión, Isaac Newton fue un visionario cuyos descubrimientos sentaron las bases de la física moderna y revolucionaron nuestra comprensión del universo. Sus leyes del movimiento, la teoría de la gravitación universal y sus contribuciones en óptica y matemáticas son legados perdurables en la historia de la ciencia. Newton demostró la importancia del método científico, la observación rigurosa y la formulación de teorías fundamentadas en evidencia. Su genialidad y perseverancia continúan inspirando a generaciones de científicos y su impacto se extiende mucho más allá de su propia época. Sigamos explorando y maravillándonos con el increíble legado de Isaac Newton en la búsqueda del conocimiento y la comprensión de nuestro mundo.